Bienvenidos, mis hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes y que la gracia del Señor y la bondad inmerecida sea con cada uno de ustedes. Una vez más, mis queridos hermanos, estamos reunidos por este medio y lo hacemos con el propósito de seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que en este día, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de las Escrituras, libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 1 al 9. Acompáñenme pues con la lectura y dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Tengamos un momento de oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Dios, en este tiempo te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga hacia nosotros para que Él sea, Señor, quien proclame tu palabra y ésta pueda ser de bendición y edificación para todos aquellos que han de escuchar. Bendice pues el mensaje y bendice también a todos los que están viendo y están escuchando. En tu nombre, amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como hemos leído este pasaje, al final de nuestra lectura termina con una pregunta: ¿dónde estás tú? Y ese es el tema para este día. ¿Dónde estás tú? Cuando Dios creó al hombre, Dios los creó a imagen y semejanza de Dios, de tal manera que el hombre estaba limpio de pecado y él tenía una plena comunión con su Creador. Pero cuando el hombre cayó en el pecado, esa comunión se rompió y por ende vino la muerte y la condenación sobre toda la humanidad. Veamos entonces, mis hermanos, lo que dice nuestro texto. Comienza diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales y que ésta conversó con la mujer, a la cual le empieza diciendo: con que Dios os ha dicho. Primeramente, mis hermanos, veamos al detalle lo que dice Satanás, el enemigo. Él se presenta aquí como alguien de confianza, seduciendo a la mujer, sembrando la duda en su corazón. Y esto es para tener en cuenta, ya que vemos primeramente que la mujer se sentía muy cómoda en la presencia del enemigo.
Ella no tenía ningún problema de conversar con esta serpiente. Así que, mis hermanos, tenemos que saber que cuando el enemigo desea acercarse a nosotros, se presenta como alguien de confianza y trata de presentarnos la tentación como algo saludable, como algo que apetece. Es así como Satanás se presenta en nuestras vidas. La voz del enemigo, mis hermanos, nunca suena como una amenaza, causando miedo y terror, sino que por el contrario, él se presenta como un ángel de luz, haciéndonos sentir confiados y seguros en su presencia. Es así como se presentó ante Eva, como un amigo con el cual la mujer podía conversar amenamente. Y así es como este enemigo sedujo a la mujer en el huerto. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que este enemigo es muy astuto y muy peligroso para los hombres, ya que él va a destruir a todo ser humano. Sobre todo, está tratando de separar y apartar a los hijos de Dios. Veamos entonces los tres pasos de la caída que Satanás utiliza en este pasaje. Primeramente, él va a sembrar la duda en el corazón del hombre, en este caso de la mujer, ya que astutamente va a decir, con que Dios os ha dicho, lo cual quiere decir que sembró la duda en el corazón de la mujer. Y él, mis queridos hermanos, es tan astuto que no tuvo ni siquiera el reparo de tentar al propio Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? En el tiempo de la tentación, cuando el Señor estuvo en el desierto ayunando por 40 días y 40 noches. Allí lo retó Satanás a que convirtiera las piedras en pan. Y también vemos que le pidió que se postrara y lo adorara. Y si hacía esto, le ofrecía los reinos del mundo, que por cierto eran de él, ya que este mundo está gobernado por este enemigo que es Satanás. Todas las cosas de este mundo le pertenecen a él. Y también hubo una tercera ocasión en la que le retó a que se tirase de lo más alto del templo, del pináculo, dice las escrituras, y le dijo que el Señor enviaría a sus ángeles para salvarlo. Así que Satanás es un astuto utilizando las escrituras, y si no las conocemos bien, seguramente caeremos en la duda, como sucedió con la mujer. Seremos eh, atrapados en la duda y lamentablemente esto será el inicio de nuestra caída. Pero aprendemos también algo en la tentación del Señor. Jesús nos enseña cómo utilizar las escrituras y Él lo hizo de manera correcta y de esta forma hizo que el enemigo se fuera derrotado. Cuando Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando le pidió que se postrara y lo adorara, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Y cuando le retó a que se tirase, también el Señor le respondió diciendo, escrito está, al Señor, no tentarás al Señor. Entonces ahí vemos en las tres oportunidades que el Señor Jesús utilizó las escrituras para vencer al enemigo. Y creo que es un ejemplo de cómo un creyente también puede enfrentar al enemigo y usar correctamente las escrituras. Pero esto es algo que no vimos, por ejemplo, en la mujer, ya que cuando ella responde a la serpiente, la mujer no utiliza correctamente la palabra del Señor, porque primero ella dice, del fruto de los árboles podemos comer.
¿no? Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis. Aquí agrega algunas palabras la mujer. Dios no dijo eso de tocarlo, ni mucho menos lo del árbol. Si vemos en el verso, en el capítulo 2 y en el verso 16, nos dice allá, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Entonces aquí vemos dos palabras que utilizó la mujer, el fruto del árbol y el otro no lo tocaréis. Esto no dijo Dios, tal vez se lo dijo su marido, tal vez lo dijo Adán, pero no fue lo que Dios dijo. Entonces ella está utilizando las escrituras de manera incorrecta. Y entonces esto también nos hace ver que hoy mismo hay mucha gente que hace uso mal de las escrituras, agregándole palabras las cuales Dios no dijo, y en otras ocasiones acomodando las escrituras a su conveniencia. Y esto es muy terrible, mis hermanos, porque cuando una persona comienza a dudar de la palabra y empieza a confiar en en su capacidad, y sobre todo empieza a razonar, estamos jugando a ser Dios. Eso es algo muy peligroso y destructivo que sí o sí nos llevará a la caída. Entonces, mis hermanos, lo que Satanás utiliza aquí es primero sembrar la duda, luego nos hace creer la mentira, porque le dijo a la mujer, no moriréis. Ese es el segundo paso. Cuando dice esto, mis queridos hermanos, sabemos que en las escrituras se le reconoce a Satanás como el padre de la mentira. Él es mentiroso desde sus inicios, dijo Jesús también acerca de él. Y usted y yo sabemos que la mentira destruye la confianza y la relación entre las familias, las parejas y las amistades. Cuando existe la mentira, pues es difícil confiar ya en la persona que ha creado la mentira o ha hablado con mentira. Entonces la mentira es una de las partes que destruye también a los seres humanos. Y finalmente también encontramos el tercer paso acerca de la falsa promesa que la serpiente le hizo a la mujer, cuando ella dijo, seréis como Dios, ¿no? Entonces vemos ahí la astucia de nuestro enemigo. Pero estas cosas, los tres pasos, lamentablemente la mujer lo creyó. Ella dudó de la palabra, ella creyó la mentira y aceptó la falsa promesa. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. Debemos caminar confiando y creyendo en las palabras del Señor. Si nosotros desconfiamos o dudamos de la palabra, como les dice, estamos jugando a ser Dios o dioses. Pero algo que tú y yo tenemos que saber es que nosotros, como hijos de Dios, a nosotros solos nos compete obedecer y creer a la palabra de nuestro Creador. Cuando nosotros no la creemos, entonces estaremos en grave peligro y seremos presa fácil de nuestro enemigo. Él nos va a destruir, como lo hizo con la primera pareja en el huerto. Entonces debemos de tener en cuenta y saber que Satanás, nuestro enemigo, tiene un triple propósito para con la humanidad, porque Jesús dijo que Él vino para robar, matar y destruir. Eso lo encontramos en Juan capítulo 10, verso 10 también. Bueno, entonces sigamos viendo lo que dice aquí nuestro texto. En el verso 6 vamos a leer lo que sucedió luego de la
luego de que Satanás ya sembrara la duda en el corazón de la mujer y ahora está prácticamente a puertas de la caída en el pecado. Y vio la mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay una palabra que me llama la atención y la palabra es codiciar. En el hebreo se traduce por deseo, desear. La mujer deseó del fruto prohibido. Y no solo eso, sino que también lo comió. Y lo triste de todo esto es que ella también hizo que su marido comiera de este fruto. Así, la primera pareja llegó a la caída en el pecado. Satanás cumplió con su propósito y hoy mismo la humanidad está perdida y está atrapada en el pecado por causa de la caída, porque Satanás logró su propósito para con la humanidad. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener presente que este enemigo no es de alguien a quien nosotros debemos pasar por alto, sino tenemos que estar prestos para poder enfrentarlo a él correctamente. Ella deseó y llevó también a su marido a comer del fruto prohibido. Y hay algo también que yo quisiera que ustedes reflexionaran. Cuando una persona cae en pecado o hace algo malo, estoy seguro que éste hará todo lo posible por arrastrar a otros a hacer lo mismo. Y si un cristiano se relaciona con personas del mundo, tarde o temprano también serán arrastrados al mundo viviendo una vida pecaminosa. Así nos destruye Satanás, sembrando la duda, haciéndonos creer la mentira y sobre todo la falsa promesa. El enemigo, mis queridos hermanos, nunca se va a rendir. El apóstol Pedro nos dice que él es como un león rugiente, hambriento, diríamos, ¿no? Que está buscando a quien devorarse. Él siempre está al acecho. Si tú y yo nos descuidamos, te aseguro que serás devorado por este enemigo. Así es que si eso sucede, nos llevará a vivir una vida de cautiverio y sufrimiento. Si no, echemos una mirada a nuestro mundo. Miren cómo hoy mismo el mundo se encuentra, nuestro mundo. Hoy el hambre mata millones de personas en el África. La pobreza, las enfermedades que hoy acarrean a todo el mundo, las pestes, las plagas, las guerras y los abusos contra los niños. Todo esto, mis queridos hermanos, es por causa del pecado. Aquí hay mucha gente que piensa, no, si Dios existe y si dicen que Dios es bueno, entonces ¿por qué permite que haya pobreza? ¿Por qué permite que haya sufrimiento? Pero no es la culpa de Dios. La culpa es nuestra, que nosotros hemos desobedecido a nuestro Creador y nos hemos rebelado contra Él. Eso dicen las Escrituras. Vivimos en una abierta rebeldía contra nuestro Dios. Y muchos se han sometido al Dios de este mundo que es Satanás, el diablo. Lamento decirte también, mis hermanos y amigos, que solo hay dos clases de personas en este mundo: los que están con Dios y los que están en contra de Dios. No hay un grupo intermedio. Lo que ocurre es que hay muchas personas que creen que hay un punto intermedio, en donde piensan que no están con Dios, pero tampoco están con el diablo, y tratan ellos, según sus pensamientos, según su propio raciocinio, que viven una vida honesta y decente, tratando de hacer el bien y tratando de no vivir una vida de pecado. Pero lo que no saben es que ellos también están atrapados en el pecado. Y lamentablemente su necedad
los lleva a creer que ellos andan bien. Las escrituras dicen que el hombre es sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no puede. Entonces hay mucha gente que hoy mismo vive atrapado en muchos vicios, que son esclavos, como por ejemplo la droga, el alcohol, la fornicación, la pornografía, la avaricia, el orgullo y la arrogancia. Y lo triste es que la gente no sabe que está atrapada en estos vicios. Y no hay algo que los pueda sacar de esos lugares, porque cuando están atrapados en estos vicios o en estos pecados, es casi imposible salir de ahí. Sobre todo, por ejemplo, para un drogadicto, no hay centros de rehabilitación que puedan recuperarlo y transformarlo y devolverlo a una vida sana. O un alcohólico. No existe un lugar de alcohólicos anónimos que lo pueda liberar de esa situación en la que se encuentra. Y así muchos otros vicios. Mantiene a los hombres esclavizados. Y esa es la obra de Satanás, que muchos no se dan cuenta. Y hay mucha gente que se deleita en sus pecados. Para ellos es algo normal y natural. Esos son los que son hijos de Satanás, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque no tienen una relación ni comunión con su Creador. Porque debes saber que tú y yo somos criaturas creadas por Dios. Somos algo especial para el Señor. No hemos venido de una evolución ni hemos aparecido de una explosión. Pero si quieres creer eso, bueno, allá tú. Pero la Biblia y hasta la ciencia dicen que nosotros tenemos un creador. Y como criaturas, entonces tenemos que servir a nuestro creador. Vivir al lado de nuestro creador. Y reconocer que somos sus criaturas y que Él tiene el poder y el dominio sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando una persona se encuentra atrapada en cualquier vicio o cualquier pecado, pues lamentablemente nadie los puede sacar de ahí. ¿Y saben por qué? Porque hemos desobedecido a nuestro Dios. Así que necesitamos volver la mirada a Él para poder restablecer nuestra relación con nuestro Dios. En el verso 7 nos hace ver el texto que hemos leído. Dice allí: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado, mis hermanos, contaminó el corazón y la mente de la primera pareja en el huerto. Antes de la caída, ellos podían libremente caminar por el huerto desnudos. En ellos no había vergüenza. ¿Por qué? Porque no había malos pensamientos ni deseos impuros. Pero cuando cayeron en el pecado, ahora se encuentran aterrados delante de Dios y no pueden darle la cara a su Creador, así que se esconden. Así es como el pecado nos hace sentir. Luego de la caída, lamentablemente nos lleva a una situación deplorable y sobre todo de miedo y terror. A eso lleva Satanás a los seres humanos, a que vivan una vida miserable y una vida alejada y separada de Dios. Así es como nuestros primeros padres se sintieron allá en el huerto. Pero sigamos leyendo lo que dice el verso 8 y 9. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Hemos llegado ya a la parte central de nuestro mensaje. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios realiza por primera vez al hombre. ¿Dónde estás tú? Pero cuando el hombre cayó en el pecado, mi amigo, mi hermano, vemos que en él no hay una pizca, no hay un deseo de arrepentimiento, ni mucho menos hay un dolor por su pecado. Lo que sucede en él es que solo tiene miedo y vergüenza. No es capaz de volverse a Dios. Está aterrado, está asustado, siente vergüenza, porque eso es lo que causó el pecado, y no es capaz de mirar a los ojos de Dios. Y como el hombre no puede volver a Dios por sí mismo, entonces Dios tiene que venir en busca del hombre. Dios toma la iniciativa para buscarlo al hombre, aunque él pecó. Dios te busca a ti y a mí y te pregunta, ¿dónde estás tú? Esta pregunta, mis hermanos, no lo hace con el fin de destruirnos ni condenarnos, porque sabemos claramente que la paga del pecado es la muerte. Así dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Pero cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, suena más bien como, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? Y ahí quizás tú puedes cambiarle el nombre y le puedes poner tu nombre. Pero lo que me sorprende es la actitud del hombre, la respuesta a Dios. Dios lo está buscando. Él no podía volverse a él. Dios tenía que ir en busca de él. Pero la respuesta es increíblemente sorprendente. Él dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, él echó la culpa no solo a la mujer, sino también a Dios. Como diciendo, ¿para qué me diste una mujer? Mira lo que me hizo hacer. Es la actitud más cobarde que puede presentar un hombre cuando echa la culpa de sus pecados o de sus errores a otros. Pero esa es la naturaleza del hombre, mi hermano, mi amigo. Así es como nosotros nos comportamos cuando estamos delante de Dios. No somos capaces de reconocer nuestros pecados y mucho menos nuestros errores. No hay una actitud que nos lleve a un arrepentimiento, sino siempre buscamos echar la culpa a otros. Así es tu naturaleza y la mía, y así es como se comportaron los primeros hombres o la primera pareja en el huerto. Y cuando Dios le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? Ella dijo, no, la serpiente me engañó y yo comí, igual que Adán. La misma respuesta, echando la culpa a otro. Y seguramente nos preguntamos bien, ¿y la serpiente a quién echaría la culpa? Bueno, Dios no le preguntó a la serpiente, sino solamente la maldijo por haber hecho aquello. Pero aquí el punto es de que Dios ama a su creación más preciada, que somos los seres humanos. Y así que Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Él. Y cuando Él hace esta pregunta, Él tiene un propósito. Y el propósito es de que podamos volvernos a Él. Y nuevamente Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Víctor? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Juan o Álvaro? Ponle tu nombre también ahí, mi amigo. Porque hoy es Dios hablándote a ti. ¿Dónde estás tú? Como dije, el propósito de nuestro Creador es llamarnos a un arrepentimiento. Es la voz de Dios hablando a nuestra conciencia. Es Dios convenciendo al pecador de su caída y buscando restaurarlo. Es Dios ofreciendo su gracia y perdón hacia el pecador.
Y este es el Dios del cual te predicamos. Este es el Dios al cual adoramos. El mismo Dios que hizo grandes milagros en el tiempo del antiguo pacto. Aquel que salvó a 8 personas del diluvio. O aquel que hizo que un pueblo de más de 2 millones cruzara por un mar en tierra seca. Tantos milagros que Dios hizo para con su pueblo. Y aquel que también estuvo en el nuevo pacto, sanando enfermos, paralíticos, sordos, resucitando hasta muertos, mostrando todo su poder y su grandeza. Ese es el Dios que te ama, a ti y a mí, mi hermano, mi amigo, el que nos ama con un amor eterno, habiendo Él ofrecido a su único Hijo en rescate por nuestras almas. Esto es algo que no podemos entenderlo. Ni tú ni yo lo entendemos en esta vida. Cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, buscando a los pecadores. Pero así es la naturaleza de nuestro Dios. Él no quiere destruir a nadie y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que busca. Cuando la primera pareja en el huerto cayó en pecado, Dios fue a buscarlo, ofreciéndole la oportunidad de arrepentimiento. Dios no te destruirá sin antes mostrarte esa oportunidad para que tú puedas volverte a Él. Y tal vez te preguntes, ¿no? ¿Y cómo sé que Dios me está buscando? ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Pues mi amigo, mi hermano, es cada vez que tú escuchas la predicación de la palabra, es Dios hablándote a ti, es Dios hablando a tu conciencia. Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte de las garras del enemigo, de la esclavitud en la que te encuentras. Quiere sacarte de ahí y llevarte a su presencia. Así que mis hermanos, ese es el Dios que te ama a ti y a mí, que ha venido con la intención de salvarnos, no para condenarnos, sino para restaurarnos y entregarnos la salvación. Quiero que vayamos ahora al versículo 21 de nuestro texto, y dice allí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el verso 7 hemos visto que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos al primer sastre de la historia, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué tipo de aguja habrán utilizado para hacer esta costura? Debe haber sido un traje de último modelo, ¿verdad? Ya que es por primera vez que ellos hicieron algo así. Pero esto que hicieron ellos, mis hermanos, para cubrir su desnudez y vergüenza, esto no es aceptado por Dios. Porque lo que ellos hicieron no servía para cubrir sus pecados. Y Dios tuvo que sacrificar un animal inocente y derramar su sangre por primera vez en la tierra, y con la piel de este animal cubrir la desnudez del hombre. Por demás está decirte que esta es una figura de la cruz en el Calvario, ¿verdad? Cuando Cristo estaría entregando la vida por los hombres. Entonces, mis hermanos, hoy en día hay mucha gente cubriendo su pecado y su vergüenza en sus buenas acciones u obras de caridad. Así es como el hombre intenta quedar bien delante de Dios. Pues déjame decirte que todo lo bueno que tú puedas hacer, tus buenas acciones, tu buena reputación, tu religiosidad, ante los ojos de Dios no tienen ningún valor. Tal vez pienses que eres una buena persona, honesta, y ayudes a los necesitados, a la gente, y trates de vivir una vida recta y decente. Aún así, todo eso ante Dios no tiene ningún valor. El profeta Isaías nos dice en su libro, por ejemplo, que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias
nuestras obras, son como trapo de inmundicia. Es decir, todo lo que tú puedas hacer para justificarte y mejorarte a ti mismo, dice que son como la ropa de un leproso, algo asqueroso, hediento y putefacto. Así es, mis queridos hermanos, nuestra justicia, nuestras buenas acciones. Para Dios es lo más repugnante que puede haber, que un hombre intente justificarse a sí mismo con sus buenas acciones. Y de eso hay millones de personas, mis hermanos y amigos, que intentan justificarse delante de Dios. Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo respeto las leyes, o yo hago esto y lo otro, así que yo no soy una persona mala, siempre busco hacer el bien, pero aún así, mi hermano, mi amigo, ante los ojos de Dios, seguirán siendo como trapos de inmundicia. Como dije, algo sucio, asqueroso, hediento y putrefacto ante los ojos de Dios. Eso es lo que tú tienes que saber, mi hermano, si intentas justificarte ante Dios. Entonces, si el hombre está perdido, si el hombre está en una situación eh, agonizante, quiero decirte que solamente Cristo puede ofrecerte y puede darte la salvación. Las escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tenía que tomar tu lugar y morir, así pagando el precio del pecado, para que tú puedas ser salvo. Y entonces nuevamente te pregunto, ¿dónde estás tú? Tu pecado es grande, si bien es cierto, el mío también, porque merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y tú y yo merecemos la muerte, pero sin embargo vemos que la gracia de Dios es infinita. Adán y Eva lamentablemente pecaron, cayeron en el pecado, pero Dios ofreció su gracia. Dios no quiso destruirlos inmediatamente, sino que les concedió la oportunidad del arrepentimiento, aunque no lo hizo, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos esa oportunidad en este tiempo. Hoy mismo Dios te ofrece su gracia y su perdón. Así que solo tienes que voltear la mirada a tu Creador. Aunque tú no puedes hacer nada para satisfacer la justicia de Dios, porque solo Cristo puede hacerlo. Él es el único que puede satisfacer la justicia de Dios. Y la mejor prueba de ello es que Él lo hizo muriendo en la cruz del Calvario, y con su sangre derramada tus pecados y los míos han sido perdonados. Ese es el amor de Dios. Así que mi amigo, mi hermano, en este día, nuevamente te digo, ¿dónde estás tú? Dios te está buscando. Él quiere perdonarte. Él quiere ofrecerte su gracia y su perdón. Él ya lo hizo todo para que tú puedas ser salvo. Él ofreció a su Hijo. Y aunque tú y yo estábamos perdidos, por los méritos de Cristo tenemos la salvación. El justo padeciendo por los injustos, Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros, dice su palabra, lo hizo pecado, para que tú y yo tengamos vida. Así que mi amigo, yo te invito en este día, vuélvete a tu Salvador. Mira a Jesús, recíbelo como tu único y suficiente Salvador, y verás que encontrarás paz para tu alma y recibirás la restauración con tu Creador y por ende la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra y a todos ustedes, mis queridos hermanos. Amén.